y se inscribe esta política muy propia de este momento histórico en el oficialismo, en la Libertad Avanza, que es la política que lleva como vector, que se dirige, se organiza a través de emociones. ¿Y cuál es el problema que estamos viendo? Que los otros también se emocionan y que la emoción puede convertirse en un boomerang. Empieza a odiar. Ejemplo número 1. Los piqueteros o los líderes sociales. Juan Grabois. De golpe hace denuncias que generan un enorme problema dentro del gobierno. Y en el intento, en la tarea de responder a esa denuncia, que es la denuncia de los alimentos almacenados, muchos de ellos a punto de vencer, en Tafí Viejo y en el Gran Buenos Aires, el gobierno empieza una crisis interna. Acá hubo un problema importante para la estrategia de Milei y Santiago Caputo. La estrategia central de ellos es todas las semanas tenemos que estar conversando de una contradicción instalada desde la Casa Rosada. El problema es que durante 2 semanas ya empezamos a conversar de un problema que tiene como sujeto al propio gobierno y a las internas del gobierno. Este es el problema de la aparición de Petovelo en la escena, de la crisis de capital humano, del Ministerio de Capital Humano, de la expulsión, cada vez, a medida que salen los datos, más arbitraria del encargado de políticas sociales, que es, o era en ese momento, Pablo de la Torre. Entonces, esto que se refuerza con el despellejamiento producido desde el gobierno, a través de los medios, de Nicolás Pose. 15 días haciendo bullying sobre Pose. Ahora, ¿de qué empezamos a hablar? Del gobierno, de las fragilidades del gobierno, del odio dentro del gobierno. Y esto genera un problema. Y ese problema origina causas judiciales. Causas judiciales motivadas, obviamente, por una estrategia política de Grabois, es obvio, y también, seguramente, por los sentimientos agresivos que deben haber inspirado en Grabois la agresión del gobierno. Esto plantea muchos problemas más específicos. Nos enteramos de que no era Pablo de la Torre, era todo el Ministerio de Capital Social y probablemente otros ministerios los que, en vez de contratar empleados públicos, le daban el dinero a organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales para que esas organizaciones contraten al empleado público. De tal manera que en los números de empleo público no aparecían esos empleados. Pero ahora nos enteramos de que fue una práctica generalizada de este gobierno y de todos los gobiernos anteriores, inclusive a través de las universidades. Le doy plata a una universidad que es autónoma, la universidad le paga al empleado que tomo en el ministerio y no me figura en la plantilla. Ahora entonces, Luis Caputo, ministro de Economía, ¿cómo son los números fiscales? Porque esos empleados que no se contratan, igual los paga el gobierno. La plata sale del gobierno para la organización que los contrata. Entonces, ¿cuánto hay de verdadero y cuánto hay de dibujo en la política de personal de un gobierno que dice nosotros incremento de personal público 0? Signo de interrogación. Más otro problema, que es el diseño del Ministerio de Capital Humano, al frente del cual pone a una persona muy temperamental, según todos los que la conocen, absolutamente honesta, que es Sandra Petovelo, pero que empieza a estar estresada porque maneja 3 ministerios, 2 de los cuales tienen que gestionar 2 de los problemas más importantes que tiene hoy la Argentina. El problema salarial, con alta inflación, la relación con los sindicatos, trabajo, y el problema de la pobreza, en un país con 50% de pobreza. El área de acción social, donde se produjo o donde nació la crisis. Y Petovelo, que aparentemente empieza a tener problemas para quedarse. Problemas hasta emocionales, comprensibles. Porque aunque uno pusiera ahí, en semejante ministerio,
con esta crisis que vive la Argentina, a un político hiper experimentado, a Claudia Bello, probablemente también se estresaría. Bueno, mucho más se estresa a alguien que recién llega a la política y al Estado. Sobre todo si empiezan a pasarle cosas raras. Alguien que intenta entrar a su casa. Una abogada extrañísima, ya hablamos de ella, que no se sabe para quién trabaja. Leila Yani, que es la que la lleva a Petovelo a hacer denuncias que después se convierten en un boomerang, que es amenazada. Esas son agresiones externas. Daría la impresión de que sí. De gente que se siente agredida por la política social del gobierno, puede ser. O son agresiones internas. En un gobierno que, por lo que uno ve, empieza a estar muy infiltrado por los servicios de inteligencia. ¿Habrá alguien dentro del gobierno que se quiere quedar con el ministerio de Petovelo? ¿Desestabilizarla emocionalmente con estas denuncias para que se vaya y tomar el cargo? Habría que mirar más cuáles son las contradicciones que hay con el área de acción social o de capital humano dentro del gobierno. Y me animaría a hacer una pregunta más. ¿Cómo se lleva Santiago Caputo con Petovelo? Son cosas que nadie se anima a preguntar delante de Milei porque le tiene una confianza ciega a su amiga Petovelo, a quien conoce desde hace años y quiere preservar. Entonces, es muy probable que cualquier ataque a Petovelo sea subrepticio, porque Milei se enojaría con aquel que la ataca. Reacciones emocionales a un gobierno que se maneja con lo emocional como arma, como estrategia. Hubo otra. Se enojó la casta ofendida. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Y qué hizo? Aprobó una ley para reformar la fórmula de jubilaciones que tiene un efecto fiscal. Un enorme daño al gobierno. ¿Por qué? ¿Porque significa un gasto muy importante? No. Es un enorme daño al gobierno porque en un momento en el que no se sabe muy bien quién conduce la política, si el gobierno o la oposición, aparece que la política fiscal, en la cual se inscribe la política previsional, y es un capítulo central del problema fiscal, el problema de las jubilaciones, la puede manejar la oposición. No solo la oposición, la puede manejar una alianza más o menos ocasional, no sabemos hasta dónde es ocasional, entre el radicalismo, la coalición cívica, el bloque federal de Pichetto y el kirchnerismo. Entonces, alguien que se esté preguntando, ¿quién controla la política fiscal del gobierno? Hasta ahora eran Milei y Caputo. No, aparentemente un tema tan importante como las jubilaciones lo pueden manejar Pichetto, de Loredo, Juan Manuel López y Máximo Kirchner. Ah, es otro planteo entonces, el planteo económico. Esta es la importancia de lo que pasó.